transmitiendo en Twitch. ¿Cómo están todos, chamacos del demonio? Polar Heart, Antonio Arce, César Alberto, Dana Moon, Luis Ortiz, Yair Nava. Luis, ¿por qué tienes esa foto para mostrar? Sebastián, Polar Heart, Gwen, Tony Arstor, de Jefazo, Denise, Mar Jimeno, Nicolás Benítez, Ivonne, Oropesa al cuadrado, Francisco ZS21. Por cierto, también dónde anda este Diego Bautista. Ni Diego ni Paco Martínez andan por acá. Y ahí dónde anda. ¿Dónde anda Paco? Dice Antonio Arce que hoy porque es puente. Bueno, cada quien. Sale. ¿Qué vamos a ver? Ok. Entonces, aquí tenemos lo de las funciones de decoradoras, ¿no? Si se acuerdan de todo lo que estuvimos viendo. Ya nada más para hacerles la recordación. Sí, ay, Dios santo. Ahí está. ¿Sí se observa bien la pantalla? Bueno, ahorita con la minimicé, pues obviamente no, ¿verdad? Dale, hacemos ya nada más el recordatorio. Aquí entonces un decorador o una función decoradora lo que va a hacer es darle una nueva funcionalidad a una función. En este caso, por ejemplo, tenemos la función de medir tiempo, ¿no? Esta función va a recibir algunos argumentos variables con argumentos y argumentos adicionales, ¿no? Recuerden que estos argumentos los vamos a enviar entonces nada más como argumentos. Y eso al interior los vamos a estar manejando como valores, ¿no? Perdón, como una tupla. Y los quarks, estos de aquí, los vamos a estar recibiendo entonces con nombre y el valor. Y estos internamente dentro de la función los vamos a estar manejando como diccionarios. ¿Sale? Después, entonces, al interior de esta función principal, que voy a recibir un objeto función, voy a tener entonces una función interna que va a recibir entonces estos argumentos variables. Aquí dentro, nosotros vamos a realizar entonces varios procesos, ¿no? Sí, sí se ve. Una vez entonces que estemos realizando varios procesos, dentro de ellos es el llamado a esa función. ¿A cuál función? A la función que se recibe en la función principal, ¿no? ¿Va que va? Vale, una vez entonces que se hace eso, esa función, si regresa algún valor, se le va a asignar entonces a una variable temporal que esté dentro de la función interna. Y finalmente vamos a regresar ese valor de esa función interna. Recuerden que eso fue lo que la otra vez se me hizo bolas a mí. Hay que regresar entonces ese valor. Y finalmente lo que vamos a regresar de la función, en la función externa o la función principal, va a ser la función interna. De alguna u otra manera lo que estamos conectando entonces es este resultado de la función interna con la función esta principal o la función externa, ¿no? ¿Va que va? No me dividió mi compu. Más lo que es para variar. Ya va a tener que hacerle ¿cómo se llama? La resetación o la reseteación. ¿Quién sabe qué onda le pasa? Bueno, una vez que pasa entonces esto, ustedes ya pueden utilizar estas funciones y simple y sencillamente le ponen esta cosa que se llama decorador. Este decorador se inicia entonces con el símbolo arroba y luego el nombre de la función externa. Una vez que pasa esto, entonces es como si esta función se llamara internamente desde aquí y entonces lo que se va a hacer al mandar a llamar esta función de aquí es simple y sencillamente llamar entonces esta función desde fuera, darle entonces esta funcionalidad, además de ejecutar lo que haya internamente dentro de la función. Pasa eso y simplemente entonces va a realizar el proceso.
Podemos ponerle entonces a lo mejor un print dentro de esto, como por ejemplo, se trataría, perdón, de la medición del tiempo que tardaría en ejecutarse esta función. Se dan cuenta entonces, primero se ejecuta esto y ya luego regresa el resultado obtenido de la ejecución de la función. ¿Sale? Va. Con esta onda entonces de los decoradores, ¿tenemos alguna duda? Algo que no les haya quedado muy claro. A lo mejor ya entonces así con este pequeño repaso, ya se dieron cuenta entonces cómo funcionaría, ¿no? Sí, no, ninguna de las anteriores, está aburrido, ya no quieren saber nada de esto. Abrí el Edge, decoradores, le sirve entonces como decorador de interiores. ¿Te sabían esa de cortar un pequeño pedazo de lo alimento? Son entonces, los vamos a considerar estos decoradores como patrones de diseño, ¿no? Van a alterar de manera dinámica, entonces pues valga así la super ultra redundancia, la funcionalidad de una función, de un método o de una clase, sin la necesidad de hacer subclases o cambiar el código fuente de la clase decorada, ¿no? Ah, había ¿cómo se llama? Si recuerdan entonces que también creo que se los envió, no sé si se los envié, de un video acerca de la programación funcional, que existe un lenguaje de programación que se llama Lisp. Eh, los podemos entonces hacer el símil entonces a estas unas cosas que se llaman las macros de Lisp, ¿va? Entonces, por eso esto lo que estamos viendo aquí se trata entonces de la programación funcional. Déjenme buscarlo por acá mientras seguimos con esto. Entonces, esta onda de la programación funcional, como se dan cuenta, pues sí está medio extravagante. Sí puede generar entonces ahí algunas cosas medio extrañas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta parte de las funciones anónimas, esta parte de la función main, cómo va a estar jalando en Python, las funciones lambda, que es técnicamente lo que estamos haciendo es generar una función matemática, si lo recuerdan, ¿no? Después de ahí, entonces, ya vamos generando esto de las funciones anónimas que tienen una función lambda a la interna de una función. Y esto ya nos da pie entonces a generar estas funciones que están dentro de funciones, como la composición esta de funciones, ¿no? Que se tiene en matemáticas. ¿Sabes? Entonces nos vamos metiendo internamente hasta llegar a esta cosa de los decoradores, darles nuevas funcionalidades entonces a las funciones. Les digo otra vez, valga la superrebusnancia. Este, Déjenme ver, por aquí tenía esa cosa, esa maldita cosa. Entonces, todo esto, como se pueden dar cuenta, quería que viéramos esa onda otra vez, pero no está, demonios, no lo encuentro. Bueno, ahorita lo voy buscando y seguimos. Ah, aquí está, programación funcional. Ahí está entonces abriéndose el PowerPoint. Ahí estaba, ¿no? Toda esta onda. Les decía que uno de los primeros que se generaron fueron estos Lisp. Tiene unas cosas que se llaman macros, que son muy similares entonces a esta parte de los decoradores en Python. Voy a repetir lo del decorador. Ahí voy, Antonio. Se pone instrucciones antes de la función grapper con el decorador. Con el decorador se ignorarían o igual se ejecutan. Pues vamos a ver. Entonces, va de nuez. Entonces, por ejemplo, antes del grapper, ¿no? Por ejemplo, la función interna y vamos a poner aquí un print ingresando a la función externa.
Y aquí vamos a poner print función wrapper. Función interna o función wrapper, ¿no? ¿Sale? Wrapper en inglés, pues, se trata entonces de una, se lo podemos traducir entonces como una envoltura, ¿no? Esta función entonces wrapper, así la definición exacta es una subrutina en una librería de un software, ¿no? O en un programa de computadora, que es entonces muy, muy, muy similar, este, ¿cómo se llama? A estas funciones, pero cuyo propósito principal es llamar a una segunda subrutina. Entonces, fíjense, vamos a colocar entonces, o vamos a echar a andar esta parte. Esto finalmente se va a tratar de una función, ¿no? No, 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 hasta que la mandemos a llamar, pues se va a ejecutar, ¿sale? Pero aquí viene entonces la decoración de esta función. Va, esta función ya está decorada, entonces, al momento de ejecutar esta función, vamos a ver, ahí está entonces la pregunta que nos estaba haciendo ahorita Francisco, ZS21. Voy a ingresar entonces a la función externa, ¿va? Cuando yo mande a llamar entonces esta suma, es más, fíjense, print, ingresando la función de llamada. Ahí va de nuevo. Limpiamos esto. Voy a limpiar entonces esta parte. Hecho andar esto. Fíjense. Voy a ejecutar o voy a mandar a llamar entonces esta función, suma, la que viene decorada. ¿Va? Y entonces, inmediatamente a lo que nosotros estamos acostumbrados es de esta función, a esta llamada, a esta función que le estoy enviando estos dos argumentos, debería de ejecutarse. Sin embargo, no lo hace. Lo que hace entonces es mandar a llamar esta función decoradora. La función decoradora es esta externa, esta de aquí. Inmediatamente cuando se manda a llamar entonces la función que está decorada por ella, se ejecuta entonces esta función decoradora y se coloca entonces aquí este print y dice ingresando a la función externa. ¿Sale? Como preguntaba Francisco ZS21. Entonces, ya se ejecuta y luego va por orden. Sería línea 881, línea 882, 83, 84. Ahora entra la función interna. La ejecuta. No hay necesidad de mandarla a llamar. Esta función se va a ejecutar sin ningún problema, ya que se encuentra dentro de esta función y ejecuta la función wrapper. Hace un llamado como automático, ¿no? A la función y se calcula entonces el tiempo y aquí viene esto. Ahora sí, aquí se va a mandar a llamar entonces la función suma. De alguna manera entonces estamos mandando a llamar medir tiempo con el argumento suma. Medir tiempo con el argumento suma de 5,3. Pero este llamado, si se dan cuenta, me regresa inclusive esto, function tal. Porque es lo que me está regresando. Entonces con el decorador me evito esto. Se manda a llamar o se ejecuta entonces esta función. Ahora sí ejecuto esta función. Por lo tanto, ahora me dice ingresando a la función de llamada. Se ejecuta, se regresa entonces este resultado de aquí, que va a ser A más B. Se sigue ejecutando entonces la línea 890, la línea 891, donde se dice que se tardó tantos segundos en ejecutarse esa función. Regresa el resultado. Finalmente, entonces, lo que regresa a la función principal es la función interna, que es el llamado del resultado, que sería entonces el llamado a esta función. Se trata de un regreso a un regreso a un regreso, ¿va? De este regresamos un valor, de este regresamos entonces el valor
que estamos obteniendo de esa función y de este regresamos el valor de la función interna. Una vez que pasa esto, entonces nos regresa el valor de la función de llamada y listo. Podríamos inclusive tener aquí, ya que nos estaba preguntando Francisco, todo se puede ejecutar, todo se va a ir ejecutando línea por línea de esta forma. Se hace el llamado implícito de esta función acá. Y ese llamado implícito entonces nos evita que salga este regreso. Que nos está diciendo entonces que dentro de main estamos llamando a medir tiempo, que es local, e internamente tiene una función wrapper. Y ya no nos regresa el valor, pero aquí sí nos regresa entonces el valor de la función que estamos decorando. ¿Sale? Ah, eso es todo. ¿Va que va? ¿Sale? Más o menos sí quedó claro. ¿Alguna otra duda? Bueno, sí, más o menos sí quedó claro. No, profe, no, profe. Bueno, ¿y eso ya cómo se usa en la vida real? Va, podemos entonces hacer lo siguiente. Recuerden de esta. Le estamos diciendo entonces de la librería o del módulo FunTools. Vamos a importar entonces nada más la funcional LRU cache. ¿Va? Y definimos entonces nuestra función Fibonacci. Como siempre, ¿no? Que n si es menor o igual a 1. Regresamos, ahí me equivoqué, ahorita lo modifico. Vamos a regresar, entonces, menor o igual a 1, regresamos n. En caso contrario, vamos a regresar Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Vean entonces que si aquí n es menor o igual a 1, vamos a regresar ese n, que se trataría entonces a lo mejor de un 0. Ay, ¿se sigue observando? Bueno, ¿sí me siguen viendo? Se desconectó la pantalla. ¿Y se sigue viendo? Bueno, está fallando espantosamente. Nos para que esto se estabilice. Movió todo. Entonces, ahí está, ¿no? Lo de la función Fibonacci. Vamos a regresar con esto. Y listo. Está hiper lenta. Entonces, ahí está, ¿no? En lo que se destraba. Va. Y voy a mandar a llamar entonces, por ejemplo, Fibonacci de 10. ¿Sale? Es 55. Pero recuerden esta, entre mayor nosotros coloquemos el valor de n,
la llamada de Fibonacci, esto se va a tardar más y más y más y más. No lo voy a intentar con esta compu en este momento porque está lentísima. Dice que de repente se traba el audio. ¿Quién sabe? No, es que ¿cómo se llama? Se me apagó la compu. Se apagó el monitor. No tiene problemas con la entrada-salida. La voy a tirar. Bueno, ahí está. Va de nuez. Entonces, ya tenemos esto de Fibonacci. Si esta parte, entonces este n lo ponemos cada vez más grande, pues se va a tardar muchísimo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar la serie de Fibonacci, por ejemplo, podríamos poner for tmp in range. Vamos a poner los primeros 10 números para que no se vaya a trabar esta cosa. Imprimimos Fibonacci de TMP. Nada más le agregamos unas comas. ¿Sí? Bueno, entonces nos pone 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Podemos irle subiendo entonces el número. Les digo, sobre riesgo de que esto se trabe horriblemente. Bueno, podemos ir poniendo cada vez más números, ¿no? Pero ya, si se dan cuenta, entonces se empieza a tardar para la generación de los otros números, ¿no? Porque recuerden entonces que está realizando más llamadas a la función. Sale, eso es como nosotros estábamos utilizándolo. Pero este LRU caché, esta función que vive entonces dentro de ¿cómo se llama? Dentro de esta librería, dentro de este módulo, la podemos utilizar entonces como un decorador, que lo único que va a hacer es lo mismo que nosotros hicimos con la memorización. Entonces aquí vamos a hacer lo de memorización. ¿Va? Es esta función, entonces la LRU caché nos genera esto mismo de la memorización, entonces vamos a decorar esta función que va a ser recursiva, y entonces como tiene una función recursiva, está programada de tal manera que a una función recursiva le aplica esta parte de la memorización, que es guardar entonces la información de la memoria caché. Si el valor que ya está entonces calculado ya se encuentra entonces previamente calculado, ya no realiza entonces toda esa rama de cálculo, sino simple y sencillamente entonces ya nada más regresa el valor que ya lo tiene entonces en memoria y lo manda a llamar para que sea entonces mucho más rápido. Y de esta manera entonces ahora con la memorización, decorando entonces la función de Fibonacci que nosotros hicimos, el cálculo es rapidísimo. Podemos poner inclusive hasta 60 y nos calcula los 60 números de la serie de Fibonacci. Ponemos inclusive Profe, más, ¿no? creo que su pantalla está congelada. ¿Se congeló la pantalla? Sí, creo que ya lleva rato así. Denme entonces unos segundos. Voy a ver si aquí funciona. Y déjenme descongelarla. Sale la descongelización. Sale, ¿ya se ve? Estoy moviendo el mouse ahí. Y moviendo la. Ya. ¿Ya se ve? Sí, profe, ya sabe. Vientos, gracias. Que no los podía ver. Tengo que estar cambiando entonces entre pantallas. Va, les repito entonces aquí, lo que hice nada más es aplicar entonces, o el decorador, este decorador, aquí. Entonces estoy haciendo exactamente lo mismo que acá. Pueden colocarlo entonces así o colocarlo así, no hay ningún problema. ¿Sabes? Y ahí me calcula entonces el número 120 hasta el número 120 de la serie de Fibonacci. Creo que ya les di, eso se los dejé de tarea, no me acuerdo. Les acabo de dar creo que ya la tarea.
El número 320 de la serie de Fibonacci. Oh, se ve bien loco, ¿no? No manches. ¿Habrá algún patrón aquí de la serie? ¿Quién sabe? Va. Entonces, nada más lo único que estamos haciendo es la memorización con esta parte, decorando entonces nuestra función recursiva. ¿Va? Y ya, ahí está. Entonces, todo lo que hicimos anteriormente, decorando, ¿cómo se llama? Con la memorización entonces de la serie Fibonacci, utilizando entonces ahí la técnica para, ahí está, para darle entonces esa nueva funcionalidad a nuestra función recursiva. Se puede entonces aplicar con esto de la memorización, utilizando entonces este LRU caché. Y el cálculo entonces de todos los datos es mucho, mucho más rápido. ¿Sabes? Y entonces en estas cuantas líneas ya tenemos todo. Ya alguien entonces programó esta parte del caché para la memorización que se encuentra entonces en el módulo FuncTools. Y ya. Tenemos aquí nuestra serie de Fibonacci, la podemos colocar entonces esta parte aquí y ya tenemos entonces nuestra serie. ¿Sabes? Entonces, inclusive hasta podría ser un poco más en corto, ¿eh? Por ejemplo, lista Fibo. Podemos utilizar inclusive esta parte, poner Fibonacci de TMP y rellenarla con TMP in range 100, ¿no? Nada más comento esto. Y ya vamos a tener aquí la lista de Fibonacci. Primeros 100 elementos de la lista de Fibonacci, ¿no? En una lista. Vamos a jugar con ellos. Revisar cómo es su crecimiento, graficarlos, hacerles todo lo que ustedes quieran. Ah, Yair, ¿para qué sirve el LRU caché? Esta nos sirve para realizar lo de la memorización. Si te acuerdas, eso lo regresamos, lo vimos aquí. Entonces, que utilizábamos entonces esta especie de memoria caché para cuando son estas llamadas de recursividad. ¿Recuerdas entonces estas llamadas de recursividad, por ejemplo, de la serie Fibonacci? Se empiezan a aparecer múltiples ramas. Con esta cosa que hicimos, ¿no? Para el trazado, empiezan a aparecer múltiples ramas de la serie de Fibonacci. Voy a ejecutar esto. Entonces, por ejemplo, se calculan muchas veces, o se revuelve ahora sí a calcular, se revuelve a recalcular, entonces, muchos de estos números, ¿no? Entonces te regresa 1, te regresa 2, te regresa 1, te regresa 3, regresa 1, regresa 1, regresa 2. Entonces, varias veces va calculando en estas ramas los mismos valores. Entonces se vuelve muy lento cuando esto empieza a crecer mucho. Por ejemplo, aquí a 25 se empieza a realizar cálculos tras cálculos tras cálculos. Es muy, muy, muy grande. Entonces, mientras termina de calcular esto, nosotros lo que hacemos es utilizar esto de memorización. Guardamos entonces en una memoria caché esos valores previos que se van ya calculando. Y cuando lleguemos a ellos, toda esa rama se deja de calcular. Y ya nada más te dice, bueno, esta de aquí, esta rama de aquí, ya en algún punto se calculó, entonces regresa el valor que ya está previamente ahí calculado, ¿vale? Y esto lo colocamos entonces en una especie de diccionario, diciendo, bueno, entonces este valor me va a regresar qué valor, ¿no? En la serie de Fibonacci. Ya no voy a tener que entrar entonces a todas estas múltiples ramas. Ven en el 25 y no termina, ¿va? Generamos entonces esa memoria. Vamos a gastar un poquito más de memoria de datos, pero no de memoria de programa. La memoria de programa lo que nos genera es un programa computacionalmente menos eficiente. Mucho menos eficiente, ¿no? Bien, está tardadísimo. Entonces, bueno, esto lo hacemos en memorización, así a manita, ¿no? Lo estamos calculando. ¿Va? Y entonces
Este cálculo que nos tardó muchísimo en 25, a lo mejor en 50 no nos tarda casi nada. Es casi muy rápido, ¿no? Lo podríamos medir inclusive con esta función de aquí para medir tiempo. Y ya nada más le podemos poner el decorador, ¿sabes? Pero lo que hacemos entonces es que alguien ya programó esa parte de la memorización con esta función que se llama LRU-Caché. Esta se encuentra entonces dentro del módulo FuncTools. Nada más la mandamos a llamar y colocamos entonces, más bien la función de Fibonacci, la original que tenemos aquí, la decoramos entonces con la función LRU-Caché. Al decorarla, entonces nosotros podemos calcular muchos números de la serie Fibonacci hasta donde nos soporte la memoria de 64 bits, o más bien no la memoria, bueno, sí la memoria, y los espacios, más bien los espacios de memoria de 64 bits para calcular entonces la serie Fibonacci, y esto se hace muy rápido. ¿Sabes? ¿Sale? Y vean, esta cosa todavía ni termina. Le voy a dar pronto piso que termine, porque pues nunca iba a terminar. ¿Va? Y entonces ya con esto ya no tenemos que hacer la programación de toda la memorización. Ya se hace y inmediatamente se calcula. Es rapidísimo la forma de calcular. Ahora, profesor, ¿se pueden poner varios decoradores? Pues sí, sí se pueden poner varios decoradores, mi estimadísimo. Vamos a medir el tiempo entonces de esto. Vean que hay un cambio aquí. Por eso se los dejo a su consideración. ¿Sale? ¿Alguna duda? Y ahí Nava ya puso, entonces, exactamente, te leí la mente. Ni siquiera había visto entonces lo que tenías. ¿Se pueden poner varios decoradores? Sí, se pueden. Eso es el encadenado entonces de decoradores. Eso también es todo un tema. Antes de seguirte contestando, Yair, Antonio, ¿los decoradores aceleran el proceso? Sí, se vuelve un poco más rápido entonces la ejecución de estas cosas. Pero lo que estamos haciendo aquí es esta parte de la memorización. Este sí va a acelerar muchísimo el proceso cuando tú tienes entonces una función recursiva. ¿Va? Esto de aquí está casi técnicamente pura programación funcional, casi, casi. Nada más lo único que estamos utilizando entonces es este for. Este for es el que nos está generando entonces ahí pues ruido. Ya sería programación multiparadigma. ¿Va? Porque estamos utilizando entonces programación funcional mezclada con la programación, perdón, programación estructurada, esa sería la programación estructurada con programa, perdón, programación funcional. Pero ahí nada más es esta parte. Revisan entonces esta parte de Yair, de el encadenado de decoradores. Con esto estamos alterando la funcionalidad dinámica, de manera dinámica de una función, ¿no? Pero ahí entonces estamos haciendo ¿cómo se llama?
el encadenado de decoradores. Vamos a ver eso último para revisarlo entonces en estos últimos 15 minutos. Eso sí ya es el límite de la potencia que tenemos aquí para ver cómo se trabajarían entonces estos. Hay algunos que sí se pueden manejar. Yo la mayoría de los programas que he visto en internet utilizan un decorador, pero sí hay algunos, ¿cómo se llama? Él está bastante bueno. Les debería de poner ese problema. Eh, utilizan entonces nada más un solo decorador, pero se puede tratar entonces de cómo se van encadenando estos decoradores. Entonces en esta parte sería el encadenado de decoradores. ¿Sale? Ahí me dicen si se está trabando el audio o alguna cosa así, ¿no? Ya tengo por aquí ¿cómo se llama esta cosa? El chat. Va. Entonces, ahí está el decorador, el encadenado de decoradores. Vamos a hacer la definición del decorador 1, que va a recibir entonces una función, como siempre, ¿no? Entonces, esa es nuestra función externa. Esa es la que va a decorar. La función interna. Esa es la que nos va a proporcionar entonces la funcionalidad y la que va a mandar a llamar entonces esta función. Ahorita no le vamos a poner ningún valor, ¿no? Inclusive la funcionalidad adicional que le vamos a dar entonces a la función es que este valor que nos va a regresar lo vamos a multiplicar por sí mismo, ¿no? Nada más. Y después ya que regresamos entonces, o ya sea el valor de la función o alguna otra operación, lo que nosotros tenemos que regresar entonces es la función interna. Ahí está nuestro primer decorador. Ahora ponemos nuestro decorador 2 y le damos entonces la funcionalidad. Bueno, vamos a tener como objeto de entrada parámetro el parámetro se va a tratar entonces de un objeto función. Después tenemos nuestra función decorador interno. Asignamos de nuevo esta función a algo que va a regresar y en este caso esta nos va a regresar el doble producto de esta. Y aquí debemos de regresar entonces la función interna. ¿Sale? Ahí está. Esas van a ser mis dos funciones. Una de ellas entonces va a regresar digamos como el cuadrado entonces de lo que nos regrese entonces esta función. Y esta nos va a regresar el doble de lo que regrese esta función que nosotros estamos enviando como objeto, ¿no? Sale. Ahora ponemos, no, y regresa, lo único que va a regresar entonces esta función es un 10, ¿no? Ahí está. Imprimimos num, la llamada a num. Lo que nos regresa si nosotros imprimimos num al mandar a llamar entonces esta función es un 10, ¿no? Nada extraño. ¿Qué pasa entonces si le empezamos a poner decoradores? La primera vamos a poner entonces el decorador. Nada más uno. Nos regresa 20. ¿Por qué razón? Entonces, al mandarla a llamar, mandamos a llamar técnicamente este decorador, esta función, con este argumento. Regresa entonces, ¿qué va a regresar? Aquí me va a regresar entonces un valor de 10. X va a valer 10. Y esto entonces hasta este punto lo que me va a regresar va a ser un 2 por 10. Regresa entonces este valor y a la llamada me regresa entonces 20. Ah, ok, muy bien. ¿Qué pasa entonces si ahora pongo decorador 1? Perdón, aquí decorador 1. Antes de empezar entonces con esto. Este me va a regresar 100. ¿Por qué? Internamente aquí X me lo va a regresar entonces como 10 y aquí me va a regresar entonces 10 por 10. Entonces por eso tenemos 100. Ahora, ¿qué es lo que iba a hacer yo? Poner decorador y decorador 1. Estoy encadenando los decoradores. Hacemos la salvación, ejecutamos y me regresa 400.
Tun, tu, tun, 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 tun. Estamos ¿cómo se llama? Encadenando los decoradores. El primero de ellos, entonces, es interno, decor. Este decor que me va a regresar 2 por 10, el 20. Y una vez que pasa esto, entonces, ahora manda a llamar el decorador externo, que me va a regresar entonces esto. Lo primerito es que se manda a llamar esto, ¿no? X es igual a 10 y luego 2 por 10. Y luego entra al decorador externo y lo que hace es que, ¿cuánto es X? 20. Porque me está regresando ese 2 por 10 y entonces ya lo que me hace es 20 por 20. Se manda a llamar y listo. La llamada ahí está. Entonces, esto se va a tratar de lo podemos también ver como decoradores anidados, ¿va? Como pueden ver, entonces pueden encontrar varias funciones que se encuentren por ahí en internet y entonces darle nueva funcionalidad a sus programas de manera sencilla y bastante rápidas. ¿Sale? ¿A qué va? ¿Alguna pregunta entonces con esto? Para irle dando entonces finalización. Tenemos entonces esos decoradores, cómo vamos encadenando los decoradores, y ahí lo que nos preguntaba entonces ya ahí, cómo va a ser uno tras otro, ¿no? ¿No? ¿Alguna duda entonces? Dudas. Hola, dudos. ¿Una duda? ¿Algo que tengan en mente? ¿Para qué sirve? Pues ya vieron la funcionalidad. Dice Antonio Arce que 2.3. Sí está bien raro, ¿no? Esto de los decoradores. Pero es así ya como que lo más avanzado de Python. Y así es, Antonio Arce. Esta forma de programación, entonces, la funcional, está bien, bien extraña. ¿Por qué? Porque estamos, en esta parte, y es como generalmente trabaja nuestra mente, ¿no? Que la programación imperativa es cómo vamos a resolver el problema. Y en esta parte es qué necesitamos hacer para resolver el problema, utilizando entonces estas funcionalidades. Entrada, eso que va a resolver el problema y la salida. Pero esto les va a ayudar muchísimo entonces para después, para muchas otras cosas, porque esto da entonces el entendimiento de muchas otras cosas, ¿no? Inclusive cómo funcionarían algunos sistemas, en realidad, cómo se van analizando.
que se va a tratar entonces de un valor de entrada. Este sistemita va a realizar algún proceso que va a modificar entonces este valor de entrada y y nosotros vamos a obtener otro valor de salida. Así es como trabaja la programación funcional, ¿va? Entonces, tenemos esta parte que nosotros podemos ir revisando entonces estas funciones que pueden ser una función, la llamada de una función dentro de otra función. Ya vimos, las funciones puras nada más van a regresar un valor único, pueden aceptar varios parámetros, pero les va a regresar un valor único. Además, no tiene efectos laterales. Los valores paramétricos que nosotros le estamos enviando nunca se van a ver afectados. El resultado de una función solo va a depender de estos parámetros de entrada y no existen las variables globales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ahí es donde muchos piensan entonces que Python es una programación funcional débil, porque muchas veces entonces le da en la torre a estos parámetros. También ya hemos estado viendo entonces que podemos utilizar esto ¿cómo se llama? De la aplicación parcial. Podemos ver que podemos utilizar estas funciones como variables. ¿Por qué? Porque estamos de todas maneras en una parte de la memoria. Es la parte de la memoria en la que es ¿cómo se llama? La memoria de programa. Pero finalmente estamos tratando con espacios en memoria. Y podemos entonces asignar a una variable la dirección del espacio en memoria donde se encuentra esa función o ese código. ¿Va? Funciones de orden superior, ya vimos entonces esto de las funciones de orden superior con los decoradores y las funciones anónimas, ¿va? E igual, son tratadas como datos, ya vimos esta parte de la recursividad, hay inferencia de tipos, lo que hace Python. No sabemos si se trata entonces de un entero, de un flotante, de un carácter, hasta de un objeto. Aquí entonces Python utiliza la otra programación, la programación orientada a objetos, para poder inferir entonces estos tipos, ¿sale? Y finalmente la característica que más nos gusta a todos, la pereza. Si no, no es absolutamente necesario evaluar una función, el programa no lo hace. Sí, miren, sí se parece. Y seguramente en su pantalla pues están viendo eso, ¿no? Aquí podemos ver a dos perezosos mirándose fijamente a los ojos. ¿Sale? Ay. ¿Va? Entonces, Antonio Arces, no es que sea más útil, es otra forma de programar. Hay algunos otros lenguajes, les digo, Lisp es completa y totalmente funcional. Pero pues ese no lo estamos viendo. Python tiene muchas características de la programación funcional, pero es programación, multiparadigma. Pueden utilizar la que se les dé la gana. Ya vieron, tenemos programación orientada a objetos, programación estructurada y programación funcional. Entonces queda de volada. Muchos programas pueden entonces hacer la combinación de todas y quedan de volada con esto. Vean, aquí entonces utilizando varias, queda de volada un programa que fácilmente les genera una lista con los primeros 100 números de la serie de Fibonacci. ¿Para qué? No sé, pero pues ahí los tienen. En algún momento les pueden ser útiles. Pero, por ejemplo, ustedes, sigo insistiendo que ustedes no tienen métodos numéricos, pero con esta parte, por eso les dejé esos ejercicios de métodos numéricos. Revísenlos y van a ver entonces ya con esto, utilizando entonces esto de la programación funcional, los programas les quedan bien en corto y son muy rápidos. ¿Sale? Ándale, es Homero, Antonio. Y César Alberto, sí, ándale también. Bueno, pero la ventaja de Python es que también con el uso del diccionario y listas puedes, quitarte eso del switch. Ya no es totalmente necesario. De hecho, lo de la memorización les puede dar una idea más o menos de cómo trabajar un switch. Ese GIF, no manches.
Va, de todas maneras, o sea, ahí están los ejercicios que les dejé de esta parte. Inténtelos de esta manera. Ya, o sea, si ya no pueden, si no pueden, pues finalmente envíemelos con con la programación que tengan ustedes todavía, porque esto sí tarda más. ¿Cómo se llama? La curva de aprendizaje es un poquito más lenta, ¿va? De esta cosa. Sí, uno se tarda un ratito en jalar esto. Bueno, pues entonces yo ya le doy mate aquí. Hago la detención de la transmisión en Twitch. Adiós.